La semana de Trump. La semana de Donald Trump. Empezamos por esto. La secretaria de Seguridad del país, de la Seguridad Interna, Homeland Security, Kristi Noem, conocida por haber matado a su perrito de un tiro, escribió un libro donde explicó que tenía un perrito que lo quería usar para la cacería, porque como no servía para la cacería, cuando era todavía un cachorro vieron que no servía para la cacería, se lo llevó a un lugar y le dieron 2 tiros. Esta administración está haciendo responsable a Harvard de promover la violencia. No ha habido un solo acto de violencia en Harvard. El antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino en su campus universitario. Es un privilegio, no un derecho, que las universidades inscriban a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus altos pagos de colegiatura para ayudar a enriquecer sus asignaciones de muchos miles de millones de dólares. Harvard tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto y se negó a hacerlo, o sea, rendirse a Donald Trump. Han perdido la certificación de su programa de estudiantes y visitantes de intercambio como resultado de su negativa a ajustarse a la ley, que no es a la ley, es ajustarse al capricho de Donald Trump, que ahora cree que es la ley. Lo que él cree que hace es la ley. De que esto sirva como advertencia a todas las universidades e instituciones académicas de todo el país. Y viene la carta en la que Kristi Noem le avisa a Harvard que, por ejemplo, las personas, hay gente de las familias reales europeas que están estudiando en Harvard que pues los van a echar el año próximo, ¿no? Harvard está peleando, pero la lucha en contra de lo intelectual, la lucha en contra del conocimiento, la lucha en contra de la ciencia, la lucha en contra de las universidades, es una característica de toda organización autoritaria, de todo gobierno autoritario, de izquierda o de derecha. De esto acuérdense bien. El autoritarismo al final acaba echando de lado las ideologías, aunque son más amables en algunos casos para las de derecha, los autoritarismos. Pero no se llevan mal en el fondo de armario de la izquierda como la de Stalin, que por ejemplo decidió que el genetista máximo, que la genética iba a ser como lo decía Lysenko, independientemente de lo que decían todos los genetistas reales de la Unión Soviética allá por los años 30. Y así acabaron muriendo grandes genetistas, pioneros de los bancos de semillas, como Nikolai Vavilov, murieron de hambre encerrados en las cárceles de Stalin porque así lo quería Lysenko. Entonces, y el López Obrador hablando de que si tú quieres que tus hijos estudien en una universidad y tengan un buen puesto, es aspiracionismo. No, aquí tenemos que ser todos campesinos y tener huertos y un burro y ya, no pidas más, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones de la semana. El enfrentamiento con Harvard, que se está extendiendo obviamente a otras universidades, pero Harvard tiene la característica de que es una universidad que existe antes de que existiera Estados Unidos. En el 1600 y tantos fue fundada en las colonias británicas, porque Estados Unidos no se funda hasta 1776. Tiene unos más de 100 años más que el propio país. Este señor que ustedes ven tiene una característica que a primera vista se nota. Es negro. Aparte de ser negro, que eso, ¿no? cualquiera se da cuenta más o menos de manera muy sencilla. Aparte de ser negro, es el alcalde de Chicago. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, este simpático caballero, además se ve que es una persona relativamente joven, ha sido investigado, está siendo investigado, se le anunció, se le informó que lo estaba investigando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por un delito gravísimo, haber contratado demasiados negros en el ayuntamiento. El alcalde en un momento dado presumió que su ayuntamiento era uno de los ayuntamientos más diversos de los Estados Unidos, donde
el 48% de sus empleados son negros, el 30% blancos, el 25% latinos y el 8% asiáticos. Déjenme buscar una cosa, se me acaba de ocurrir esto un segundo. Debería yo estar hablando para que parezca que... Vale, el 39% de la gente de Chicago son blancos, casi el 30% son negros, 7% asiáticos y 29% de la población es hispánica o latina. Él dijo que tenía así 48% de negros, 30% blancos, 25% de latinos y 8% de asiáticos. Y esto enfureció a Donald Trump, que está convencido de que hacer algo así es racista. Es racista en contra de los blancos estadounidenses, que son la minoría más perseguida de todos los Estados Unidos. Y entonces se le está investigando para quitarle a la ciudad de Chicago. Y esto no es a él, por supuesto, a Brandon, ¿no? Es a toda la ciudadanía de la ciudad de Chicago, del municipio de Chicago, quitarle $3,000 millones de ingresos federales. Todos los ayuntamientos del mundo tienen sus ingresos de sus servicios municipales, pero tienen ingresos tanto del estado o región o provincia a la que pertenecen, como del gobierno estatal, del gobierno de la nación. Eso es lo que se le pretende quitar, porque ya sabes tú, no puedes tener demasiados negros. Ahora, si son solo blancos, eso está bien. Eso está muy bien, por supuesto, en la visión trumpista de la realidad. Y luego tenemos a este despojo humano, que es, por supuesto, ya lo sabrán ustedes, Robert F. Kennedy Jr. La última hazaña de Robert F. Kennedy Jr. es el informar que le ha retirado $700 millones de un contrato a la empresa farmacéutica Moderna, destinada al desarrollo de una vacuna para la gripe aviar para seres humanos. Es decir, estamos viendo que la gripe aviar empieza a contaminar a seres humanos. Los virus respiratorios son problemáticos y evidentemente después de la COVID sabemos perfectamente que pueden ser aterradores. No solo por las muchísimas personas que mató la COVID, más las que además de la COVID mató, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso en Madrid, al impedir que los ancianos de las residencias de ancianos fueran atendidos en hospitales y por médicos. Aparte de esos millones y millones de personas que murieron de COVID en 2020 y 2021, está el hecho de que la COVID persistente es un verdadero horror. Todavía no se conocen a fondo sus mecanismos, pero es terrible. Yo hablé aquí de una chica, una maravillosa divulgadora de física, que de pronto un día desapareció, y cuando la veo reaparecer es que lleva 2 años en cama por COVID persistente, además con problemas de memoria, con problemas cognitivos provocados por el virus. Pero bueno, entonces evidentemente el virus de la gripe aviar representa una amenaza, porque una sola mutación lo puede extender entre los seres humanos, y entonces se pensaba desarrollar una vacuna que ahora ya no se va a desarrollar. Y si no la paga Estados Unidos, pues habrá que encontrar la forma en que la pague Europa, porque si no la paga Europa, cuando ocurra la pandemia, ojalá no ocurra, pero si ocurre, llega a ocurrir, nos va a pillar desprevenidos otra vez. Pero no se preocupe usted de todos modos, porque se ha decidido también prohibir, o se está considerando, este señor que tenemos aquí junto, este despojo humano, esta persona que cree cosas de medicina basado en cosas que leyó y oyó, que nunca se ha interesado en estudiar, no solo medicina, sino en ir a hablar con las personas que saben, porque considera que todos lo están engañando. Solo la verdad solo la tiene él y los conspiranoicos que lo rodean. Por lo tanto, también ha sugerido prohibir a los científicos estadounidenses que trabajan en instituciones federales, como serían los Institutos Nacionales de Salud, una de las más grandes
instituciones generadoras de conocimiento médico del mundo a que publiquen en las grandes revistas médicas como el New England Journal of Medicine, como el Journal of American Medical Association y como The Lancet, este periódico británico, esta revista británica especializada, que son los 3 medios por los cuales la mayoría de los médicos se enteran de las novedades que hay, de los recientes descubrimientos en medicina. Pues ha decidido que quizás van a prohibir también a los investigadores pagados con dinero federal que publiquen en esas revistas, porque dice él, las controla la industria farmacéutica, y la industria farmacéutica es mala porque lo dice él y porque lo dice también alguna izquierda ignorante que no sabe de farmacia y no sabe de medicina. Y finalmente, el anuncio de ayer es que ya no se va perdón, este era otro. Ya no se va a recomendar la vacuna para la COVID a niños menores de 6 años y a mujeres embarazadas. Si se deja de lado esta vacunación, vamos a tener otro montón de muertos, con los cuales va sumando la cantidad de gente a la que puede matar este personaje, que es una vergüenza para su familia está totalmente en contra de él, la familia Kennedy, familia tradicional demócrata progresista de Nueva Inglaterra. Pero bueno, esto es lo que nos ofrece este señor. Y ahora sí, esta fotografía de esta simpática chica que se llama Nicole Saoukos. Esta de tener origen griego por algún lado, aunque ella es australiana. Ella es una ex policía australiana, trabajó en la policía australiana bastante tiempo y está casada con el chico que tiene, por supuesto, a su lado. Al fondo podemos ver la ópera de Sydney, que es un marine estadounidense. ¿Sí? Entonces, pues Nicole Saoukos, ex policía australiana, decidió ir a visitar a su marido, que está destacado en Honolulu, en Hawái, y se fue ella con su mamá. Y voy a pasar unos días con mi marido, lo visito, estoy con él. Y nos asoleamos un poco y tomamos margaritas o daiquiris o lo que se nos ponga a tiro. Ese era más o menos el plan, hasta el momento en que aterrizó en el aeropuerto de Honolulu y entonces fue detenida. Se le dijo que traía demasiada ropa y que por tanto ella quería quedarse en Estados Unidos más allá del tiempo que le permitía su visa. Lo cual es un acto telepático potentísimo por parte de un agente de la inmigración estadounidense. A la madre la dejaron ir, afortunadamente, pero fue detenida. Se le tomaron huellas digitales, se le tomó una muestra de ADN, se le reposó, se le registró en sus cavidades corporales. Esto es cuando te revisan el interior de la vagina, el interior del ano, el interior de la boca para ver si no estás contrabandeando, sobre todo droga. Esto se hace con los peores criminales cuando son detenidos, o sea. Se le encarceló, se le dejó incomunicada durante 3 días sin poder hablar ni con su abogado, ni con su marido, ni con nadie. Y finalmente se le deportó de vuelta a Australia. Yo no sé con qué ganas va su señor marido a defender a Estados Unidos mañana, ¿eh? Pero cuando ella dijo que estaba casada con un marine estadounidense, se rieron de ella. No creían que un marine estadounidense se fuera a casar con una chica guapa que había sido policía, ¿no? Vaya usted a saber qué está pasando. No estoy tocando todo lo que pasó, pero sí estoy tocando algunas cosas de las que han pasado. Y la semana próxima voy a tener, estoy haciendo un resumen, una selección de los elogios que se le dedican, que sus minions, su piara, le dedica a Donald Trump, porque yo en mi vida, mira, he estado en reuniones con presidentes de empresas muy importantes. Cuando Reina era presidente de Cervecería Cuauhtémoc, cuando, no me acuerdo cómo se llama el presidente de Sedimentos Mexicanos, no me acuerdo del nombre de él, pero le hice sus informes anuales varias veces. Con Alberto Valleres, presidente del Grupo Val,
con el presidente de Kodak, cuando todavía Kodak existía como una potencia mundial, con el presidente de Pepsi-Cola mexicana, y nunca he visto gente que y he estado reunido, hombre, en diversas ocasiones con políticos de diverso nivel. Alrededor de los políticos es más frecuente oír a los psicofantes, a los de, uy, es usted maravilloso, ay, qué inteligente es usted, señor, ay, y tan guapo que es. No, el político es feo, un ojo salido por acá y sin pelo sarnoso, que babeando, ay, es usted tan guapo. Pero nunca he oído cosas como lo que se le llega a decir a Donald Trump. Señor, notado aquí, de la fiscal general, que es una mujer que además, por cierto, ella fue agente de Qatar, cobraba $120,000 al mes por servir a Qatar. Ahora dice que, claro, el avión que le regaló Qatar a Donald Trump no es un soborno, por supuesto que va a decir ella, ¿no? Pero dijo una frase como esta: sus primeros 100 días han superado por mucho los de cualquier otro presidente de este país, jamás, jamás. Usted fue electo abrumadoramente por la más grande mayoría de la historia. Y es que no es cierto. No fue electo por la más grande mayoría de la historia ni de lejos. Pero esto se lo dicen y el señor se siente muy bien. Y el señor sigue dándole perdones a gente cuyos familiares le han pagado cenas de $1 millón el plato, o que fueron a la cena absurda que realizó hace poco para los 220 que más han gastado en su criptomoneda. Sí, vamos a hablar mucho más, desafortunadamente, de lo que hace el señor Donald Trump. Es el caso de corrupción más descarado que yo he visto en mi vida, y mira que conocí al PRI. Pero hasta ellos se ocultaban. Hasta ellos se ocultaban y fingían. Me acuerdo cuando uno que yo conocía, que era contador público, cuando se hizo una asociación de contadores públicos para apoyar a un candidato presidencial y ver qué agarraban, lógicamente. Y lo nombran candidato a diputado. Y me dijo, oye, ¿me ayudas con escribir unas cosas? No. La verdad que dije no. Digo, pero sí, te digo una cosa. Si tú te corrompes, voy a escribir contra ti. Adivinen ustedes contra quién escribí 3 años después. Con el señor Iglesias. Bueno, esa es más o menos la historia. No he visto corrupción similar a la de Donald Trump. Si tú le das dinero y tus padres son unos delincuentes, él suelta a tus padres. Les dio un perdón ayer a 2 personajes que son delincuentazos porque su hija pagó $1 millón para cenar con Donald Trump, que además ni cenó con ellos, los vio, les dijo 3 palabras y se fue. Ni la foto, ni el selfie se tomaron. Es aterrador. Verdadero misterio cómo Kennedy construyó su prestigio y logró que su voz sea tenida en cuenta, porque antes de volverse loco, antes de que el gusano le comiera el cerebro, y es cierto esto, los médicos le han dicho que tuvo un gusano en el cerebro que le comió parte del cerebro, fue un gran defensor de la ecología, del medio ambiente, y trabajó muy fuerte y fue defensor y fue abogado de grupos medioambientalistas contra destructores del medio ambiente, y esto le permitió ganarse un prestigio. No es ningún misterio. El caso es que al paso del tiempo se rodeó de conspiranoicos que lo han ido convenciendo de algunas locuras diversas.